dicho que nos encadenemos porque precisamente la reflexión que quería yo poner esta tarde aquí en la mesa tiene que ver precisamente con lo último que apuntaba Azul, y es cómo se vive desde la diáspora, la idea del RIF. ¿Cómo se vive la idea del RIF? ¿Cómo se construye la movilización en la diáspora, en este caso en el contexto que yo conozco mejor, que es el contexto español? ¿Cuáles son las estrategias, las alianzas, los modos de actuación? Porque efectivamente yo coincido con lo que habéis expuesto, en que es muy diferente ser rifeño en el RIF que ser rifeño fuera, pero realmente después de tantos meses es cierto que yo sí que entiendo que hay un momento en el que efectivamente desde fuera y desde dentro se trabaja de una manera más conjunta, porque no podríamos entender los 10 meses de pervivencia si no estuviera la diáspora apoyando en términos económicos. Esto es algo que me parece muy importante reseñar. Y también la falta de interés o desinterés de los políticos en los países europeos en los que esta diáspora rifeña es importante en términos migratorios y cómo van respondiendo, ¿no? Entonces, serían como solamente un par de ideas, ¿no? ¿Cómo se organiza el Hirak fuera de Marruecos? Yo estuve participando con mis amigos y colegas y compañeros de algunas luchas en la celebración del Yennayer de este año. Los Imazighen no celebran el año nuevo del Mulud, es decir, aunque son musulmanes, tienen un calendario festivo que guarda una cierta relación con el islámico, pero que realmente solo se explica desde una historia cultural previa y rica y muchas veces poco conocida fuera, muchas veces aplastada incluso por lo árabe y por lo islámico. En el RIF existe una cultura que es lingüística y que es religiosa, que no compite con lo árabe y con lo islámico, sino que se entremezcla, y una de las cuestiones que se vive con intensidad es el Yennayer, sobre todo en la diáspora. Y en muchas ciudades de Europa, pues el día 14 de enero, bueno, el Yennayer realmente era el día 12, pero era el día jueves, pues día jueves que se va a celebrar, pues nos vinimos el 14 de enero, y este Yennayer tenía unas características muy especiales, porque efectivamente, como apuntaba Fernanda, hacía apenas 2 meses que se había producido el asesinato de este vendedor de pescado, que por accidente, pero finalmente murió, es decir, será un accidente, pero finalmente este individuo pues murió en un acto, como siempre sucede, narrado, escrito. Yo no quiero tampoco echar luz o no echar luz, porque tampoco tengo datos, ¿no? Y de manera que era un Yennayer un poco especial, ¿no? Era un Yennayer que precisaba un contenido político, que no servían las consignas habituales, que no servía volver a nosotros somos rifeños, sino que necesitaba de un contenido político. Pero claro, tampoco es fácil dotar de contenido político una celebración religiosa, de manera que en este Yennayer se optó por hacer lo que siempre se hace, es decir, una parte festiva, musical, como fin de fiesta, pero inicialmente un espacio de reflexión. Y en ese espacio de reflexión se incluyeron los 2 temas esenciales que, a mi parecer, siguen estando en la mesa y que son el centro del Hirak. El primero de ellos no tiene que ver con lo separatista o no separatista, tiene que ver con la necesidad de poder vivir una identidad cultural y política en un Marruecos libre. Los rifeños no piden libertad para el RIF, piden libertad para Marruecos. Es decir, que ellos no se limitan a buscar una democratización para su territorio, sino que realmente son, y en eso coincido con Beatriz, personas que con su actuación y sobre todo con su reflexión política en el exterior hablan de que Marruecos tiene que seguir avanzando. Marruecos ha avanzado muchísimo. Nadie puede negar todos los avances políticos que desde el reinado de Mohamed VI se han dado. Nadie puede negarlos, pero es insuficiente. Es insuficiente, ¿no? Es decir, es como un motor que quieren más. Y quieren más, por supuesto, para su región, pero quieren más en general, porque cuando tú hablas con los rifeños, el análisis político que se hace es un análisis de la democracia marroquí necesita más ánimo, necesita partidos políticos menos corruptos, necesita líderes políticos más claros, necesita que el rey apueste claramente por la democracia, necesita, es decir, que el listado de necesidades es amplio. Para la parte concreta, el listado es el que apuntaba Fernanda. Cuando nos reunimos en el Yennayer, hay un tema evidente, que es la cuestión de la falta de infraestructuras, hospitales, escuelas, la universidad,
pero no solamente falta de infraestructura, sino también falta de oportunidades para los jóvenes cruceños, que todavía hoy en día siguen siendo candidatos a la emigración. Candidatos a la emigración dentro del país lo fueron sus padres. Ellos dentro del país no tienen muy claro dónde podrían ir, porque efectivamente tampoco el momento económico marroquí es importante, es bueno, pero es que también salir fuera del país cada vez es más difícil. Y es verdad que hay un subdesarrollo endémico en estas regiones, diferente en Nador de Alhucemas, porque la situación no es la misma en Nador que en Alhucemas. En Nador las cosas son más fáciles, porque hay una frontera de contrabando, y en la medida en que hay una frontera de contrabando, pues bueno, la economía paralela, el comercio típico que se puede hacer con Melilla, de alguna manera quita peso, quita, digamos, tensión, porque existe el respiradero en el que desgraciadamente se ha convertido Melilla, que bueno, para mí podría ser más cosas, ¿no? Eso en términos de contenidos. ¿Y quién toma la voz en este Yennayer? Pues las mujeres. Porque realmente, y en esto coincido mucho con lo que apuntaba Fernanda, es que las que están llevando el movimiento, el Jihad en Madrid, son mujeres, acompañadas de sus hombres, evidentemente, ¿no? Pero acompañadas de sus hombres en la medida en que los hombres también participan, pero las lideresas del movimiento son chicas. Son mujeres que llevan instaladas en España pues de media 10, 15 años, es decir, que llevan ya un tiempo, que tienen un excelente dominio del español y sobre todo que han tejido redes de solidaridad y de, digamos, conocimiento de lo vecinal y de cómo funciona la sociedad civil española, porque en ese sentido han trabajado mucho más que sus compañeros hombres. ¿Y cómo han trabajado? Pues es muy interesante desde su papel, muchas de ellas de mediadoras sociales. Las mujeres han estado trabajando, las mujeres riceñas, en muchos contextos dentro del territorio español como mediadoras, porque les ha correspondido, sobre todo aquellas que tenían niveles de estudios más altos, pues acudir en temas de violencia de género, en temas de educación de hijos, derechos reproductivos, y entonces ellas son las que tienen los tejidos más densos, digamos, con la sociedad civil española. ¿Y por qué son las mujeres las que toman la voz? Porque son las que nos están convocando a los que no somos riceños. Es decir, estamos incómodos desde el punto de vista de la sociedad civil madrileña, catalana, andaluza, porque son ellas las que nos están llamando continuamente a la participación, ¿no? Y eso también me parece que es muy interesante. Son ellas las que hacen el diagnóstico más crítico y son ellas las que efectivamente hacen, digamos, el enlace con la sociedad española. ¿Qué tipo de movimientos se hacen? Esto es el Yennayer, es decir, nosotros los riceños, con nuestros amigos, los que vienen a festejar con nosotros este día. ¿Qué estrategias hay? Hay una estrategia con partidos políticos, pero es una estrategia con partidos políticos que personalmente considero que no está funcionando en exceso. ¿Por qué? Porque se está llamando a la puerta de los partidos políticos que ya estaban convencidos. En una estrategia de derecha e izquierda, una vez más repetida, esta polarización política en España, que parece que las causas del RIF o las causas del Sáhara, de los derechos humanos, desarrollo, solamente pueden ser amadas o queridas por las fuerzas de izquierda. Y las fuerzas de izquierda pues realmente no conocen especialmente el caso. Es decir, que yo creo que deberían intentar hacer una apuesta mucho más abierta e intentar tocar a la puerta de todas las fuerzas políticas españolas y no solamente de esas pequeñas fuerzas políticas de izquierda, ni siquiera de los grandes partidos de izquierda, porque se han movido, digamos, con los grupos más pequeños, ¿no? Con los partidos más pequeños. Esta estrategia con partidos es una estrategia que creo que realmente no ha dado muchos frutos, salvo que efectivamente desde Madrid sí que se ha conseguido el día 20 de mayo que se reunieran los comités europeos del Jihad, porque hay comités de todos los países europeos. Bueno, pues vinieron todos a Madrid y bueno, con el apoyo de algunas de las asociaciones de derechos humanos españolas y con el apoyo de algunas fuerzas políticas de izquierda, pues la Fuerza Podemos y el antiguo Partido Comunista en su actual forma de Izquierda Unida, Unida a Podemos, pues bueno, les han acogido y han facilitado que efectivamente esta reunión se pueda hacer con unos resultados, bueno, hasta ahora para mí también un poco pequeños, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se ha centrado mucho en la Unión Europea, en intentar que estos partidos y estas fuerzas, claro, si todos somos ciudadanos que vivimos en Europa, pues ¿dónde tenemos que pedir amparo? ¿Tenemos que hablar a nuestros estados o sería más interesante hablar con nuestro Parlamento Europeo? Como nuestros estados no nos escuchan en demasía,
pues vamos entonces a tocar las puertas del Parlamento Europeo, pero en un ejercicio realmente pobre también. Porque ya no es que el Parlamento Europeo no se pronuncie, el Parlamento Europeo nunca se pronuncia, el Parlamento Europeo está sentado escuchando. Yo digo que no es un órgano legislativo ni es un órgano de debate, es un órgano de ven y cuéntame, porque realmente se está mostrando cada vez más ineficaz. Y estoy pensando también en refugio, estoy pensando en muchos temas. Realmente, cuando yo era estudiante de ciencia política y me hablaban del entramado europeo, a mí me entusiasmaba la idea de que hubiera una Comisión Europea, un Parlamento Europeo. Ahora mismo, cuando me hablan del Parlamento Europeo, pues bueno, me cuesta trabajo mantener el entusiasmo, porque efectivamente se les recibió, se hizo un trabajo logísticamente muy importante para situar en Bruselas a representantes de casi todas mujeres de nuevo de los diferentes grupos, pero el Parlamento Europeo, pues bueno, como siempre, hizo poco más que una nota de prensa, ¿no? Han estado aquí, nos han pedido. Bien, damos fe de que efectivamente en Marruecos está sucediendo. Bueno, con todo este aspecto así negativo, aspectos positivos. Hablaba antes Fernanda de la sabilla. No es sabilla, ellos no son árabes, no es sabilla, es tuiza. Es decir, es la solidaridad económica continua de que un rifeño no puede penar si hay otro rifeño que no puede vivir si hay otro rifeño que no vive, ¿no? Y en ese sentido, pues muy importante las redes de solidaridad que se están tejiendo. Hablabas de por qué 10 meses y se mantiene. El dinero está llegando de Europa y no está llegando de partidos políticos ni de estados, está llegando de los propios rifeños que están fuera y que son los que hacen posible las visitas a Casablanca de las familias y los que hacen posible que aquellas familias que no tienen ahora mismo a sus cabezas funcionando y trabajando porque están siendo acosados o porque han sido detenidos, pues efectivamente puedan salir adelante y a esas familias no les falte la comida, no les falte, bueno, todo lo que puede ser, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ahí hay un trabajo también que visibilizar. Es verdad que también se está trabajando mucho con otros colectivos marroquíes no rifeños para dar a conocer la causa, porque es verdad que en general Marruecos no conoce mucho la causa rifeña, o mejor dicho, si la conoce un poco distorsionada, ¿no? El rifeño que se separa, el rifeño que pide lo que no debe, el rifeño que es violento, el rifeño que es... hay una mala fama de los rifeños, ¿no? Y bueno, algún rifeño hay en la sala que... hay una mala fama que tiene que ver con una identidad, ¿no? Con un choque, con una construcción, pero que tiene que ver también con una identidad política y con una escasa educación en pluralismo en Marruecos. En Marruecos se ha avanzado, yo creo, mucho con el IRCAM, y el IRCAM es un instituto real que funciona en términos culturales y que ha hecho cuestiones importantísimas en términos de vamos a dignificar el uso de la lengua, vamos a intentar homogeneizar los diferentes dialectos. Es verdad que Marruecos se ha reconocido, pero eso es insuficiente cuando no va permeando la gente. Es decir, el marroquí que no tiene ascendencia rifeña, que no conoce un tamasí, le dices un rifeño y ¡ah, rifeño! No es un rifeño, ¿no? Es un rifeño, ¿no? Ahí hay como una sensación, una falta de conocimiento, y yo creo que también la comunidad en la diáspora, los rifeños en la diáspora, están trabajando mucho con sus compatriotas marroquíes, porque se sienten rifeños pero se sienten marroquíes, evidentemente, y también españoles, y también belgas, y también franceses, ¿no? Porque uno se puede sentir muchas cosas, yo creo que uno se puede sentir muchas cosas, es más que uno debe sentirse muchas cosas, ¿no? Y debe sentirse ciudadano del mundo y debe sentirse, ¿no?, tantas cosas. Y yo creo que en ese sentido también se está haciendo un buen trabajo. ¿Y España cómo responde? Pues una respuesta mixta, ¿no? Como siempre, sociedad civil española a sus órdenes, es decir, una sociedad civil española que se ha solidarizado con las causas, se ha solidarizado en su momento mucho con la cuestión de los saharauis, y que se solidariza con la cuestión rifeña sin conocer, también es verdad, ¿no? O sea, es una solidaridad un poco por ser solidario, ¿no? Una izquierda española que es por ser izquierdista, pero que bueno, realmente tampoco entra en los dosieres importantes, ¿no? Y ahí estoy yo esperando que la Izquierda Unida Parlamentaria o que el Podemos Parlamentario se dirija a todo el Parlamento español en términos contundentes respecto a esto, porque de momento el gobierno español pues habla de el diálogo, el respeto a la ley, a las formas propias del Estado y del Derecho, es decir, estamos en una langue de bois que dicen los franceses con poco contenido, ¿no? Y bueno, efectivamente yo creo que se podría. ¿Es por una cuestión de respeto a Marruecos?
yo creo que es por una cuestión de respeto al orden establecido y efectivamente no tendría ningún sentido posiciones incendiarias en el país vecino. Yo creo que al contrario, España debería apoyar a Marruecos en seguir adelante, en que agarre una velocidad rápida para poder desarrollar ese norte de Marruecos, ¿no? Porque también en España ha habido regiones muy subdesarrolladas, y estoy pensando en algunas zonas de Extremadura, en algunas zonas de Andalucía, que vivían situaciones, y Beatriz conoce porque bueno, su gente es de esa zona, ¿no? Vivían situaciones de analfabetismo, falta de oportunidades, muy similares a las que se viven en el RIF actualmente, y en España se ha podido avanzar, no acabar, evidentemente, pero sí avanzar con posiciones políticas claras, definidas, luchando contra la corrupción que evita que el dinero llegue donde tiene que llegar, luchando contra los funcionarios corruptos que no informan correctamente a Palacio de cómo están las cosas, ¿no? También porque a Palacio se le afea, ¿no? Al monarca y al sistema, al Marcén se le afea, pero es que tenían gente del Marcén diciendo que todo iba bien. ¿Y qué pasa? ¿Que no estaba yendo todo bien? Pues claro, efectivamente hay veres y hay cosas complicadas. Pero bueno, yo lo pongo aquí porque si me pusiera a hablar de más cosas, aburriría seguro. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, antes de irnos, vamos a pasar, darle oportunidad a que hagan preguntas y comentarios. Yo simplemente quería decir algo que se me ocurre escuchándolas, es que como esta primavera árabe en 2011 que abarcó a tantos países, el deseo de cambio era muy fuerte. Yo creo que lo sigue siendo muy fuerte en la mayor parte de los lugares. El deseo de cambio, en cada sitio la evolución fue diferente, ¿verdad? Pero creo que el rey de Marruecos, Mohamed Salis, fue muy hábil al desviar desde 2011 la atención, llevar a los islamistas al gobierno, desvirtuar esto. La gente se calmó, pero sigue, o sea, mientras no haya cambios reales de fondo que realmente respondan a las aspiraciones, a los deseos de la población, pues esto va a resurgir, ¿no? Aquí un poco lo que a mí me llama la atención es que después de casi 10 meses esto no se extienda, ¿no? Por ahí leí una nota. Ahí está hecha la pregunta de manera negativa. No, lo que iba a decir es que leí en la prensa que ha habido algunas cosas en el sur. No encontré la nota, entonces no sé, pero por lo visto hay en más lugares. Entonces es lo que quisiera saber, qué tanto esto ha llegado no solo a Amazighen de otras partes de Marruecos, sino también a otras poblaciones, ¿no? Bueno, entonces, dejamos unos 2, 3 que tenemos. Sí. Bueno, estudié aquí en el Colegio de México, Relaciones Internacionales, ahora trabajo con el profesor Conde, y mi pregunta es más, se habló mucho de los motivos políticos, sociales, inclusive pues identitarios que forman parte de esta lucha, ¿no? Pero me interesaría saber más de las cuestiones económicas, porque por lo que yo he leído hay un fuerte componente colonial que generó jerarquías que las reformas económicas no hicieron sino afianzar y darle más fuerza a este esqueleto, y ha mantenido en su lugar este tipo de opresión. Entonces la opresión no es solo política, sino es una opresión económica derivada de condiciones coloniales. Mi pregunta es si los propios grupos que están luchando contra esta jerarquía política se dan cuenta que a la par tiene que haber una lucha por una reformulación económica del sistema que los ayude a ellos a salir de su condición. ¿Alguien más? ¿Sí? A mí me gustaría tal vez, buenas tardes, que
hicieran una perspectiva a manera de análisis. Hablaron mucho de la retrospectiva, pero ¿qué le espera al movimiento del RIF, tomando en consideración que está próximo a cumplir un año y tomando también en consideración que al menos por esta parte no estamos acostumbrados a movimientos de protesta tan largos? ¿Alguien más? ¿Ya? Sí. Hola, Clementina. Veo súper puntual porque escuchaba Beatriz, lo mencionó, y creo que Ana, esto del uso de la tecnología para organizarse. Y me surgió una duda así bien específica. Si hay grupos que, digamos, más allá de las calles, ¿no?, de la protesta física, si hay grupos de activismo digital, así que conozcan, y si hay acciones, que me imagino que sí hay, pero si se han expuesto acciones del régimen para atacar a la organización a través de nuevas tecnologías celulares, computadoras, Pegasus, sí, por ejemplo. Y si saben de algunas estrategias de estos grupos para darle la vuelta, ¿no?, a esa persecución. La última, y luego ya. Sí. Pido disculpas porque seguramente alguien lo mencionó y nosotros llegamos un poquito más tarde por buscar una pregunta a Ana, quizás Beatriz, por ser las dos españolas en la mesa. Esta mañana hablabas, Ana, de las políticas del gobierno marroquí para trabajar el tema de la diáspora y evitar que se sintieran españoles, franceses, europeos. ¿Hay alguna política específica en estos momentos del gobierno marroquí para contrarrestar estas acciones de los rifeños en España, por ejemplo? Es que eso no llega mucho, por lo menos donde estoy yo, no nos llegan muchas noticias de los RIF en absoluto. Gracias. Bueno, respondiendo a la última pregunta, sí es cierto que desde la institución diplomática española pues se han establecido contactos con los colaboradores marroquíes pues para vigilar de alguna manera el movimiento rifeño activista en España. Esto sí, esto está ahí, esto existe, ¿no? Con lo cual creo que estoy respondiendo a la pregunta, ¿no? En cuanto a las tecnologías, hablabas de si había una especie de oposición por parte del régimen, ¿no?, en las redes sociales. No, el movimiento, el activismo digital es un activismo libre hasta hoy. Todo el mundo se puede manifestar libremente a través de las diferentes redes sociales. Lo que sí podrías encontrar, y eso lo haría cualquier país del mundo, es que se filtraran ciudadanos marroquíes que son funcionarios del Estado marroquí, que tienen que conocer por dónde van los tiros del movimiento y cómo se organiza y cuándo hay nuevas convocatorias. Pero esto sucede en Marruecos, sucede en España y sucede en cualquier país del mundo, y que me parece totalmente legítimo y necesario. Bueno, luego en tercer lugar, hablabas de... Yo no estoy de acuerdo con la reivindicación política. El movimiento del RIF no es un movimiento político. Es un movimiento puramente social y económico. Yo creo que esto es fundamental. Y yo tampoco... me parece muy interesante, por ejemplo, que hablemos de la estructura tribal, porque hay que conocer... Hay que hacer esa retrospectiva histórica para conocer el RIF. Pero, insisto, yo creo que esto está muy superado, el asunto de la cuestión tribal, de los estados-territorio frente a los estados-nación. Está muy superado porque estamos frente a un movimiento joven que se siente marroquí, con esa particularidad rifeña, que quiere ante todo pues, tres cosas que no son difíciles de conseguirse. Y de hecho, Su Majestad el Rey Mohamed VI ya ha urgido al gobierno de Othmani para que ponga en marcha programas sociales que tendrían que haber sido puestos en marcha previamente, con el PAM a la cabeza, porque el PAM tiene 32 comunas. Es decir, que son 32 comunas, ¿cómo se traduciría al español? Ayuntamientos. Durante todos estos años de caciquismo pamismo, ¿qué es lo que se ha hecho, ¿no? Que es de ahí el discurso de Su Majestad el Rey contra la administración. Es lo único que quería señalar. Y luego hay otra cosa también muy importante. Se ha avanzado muchísimo en Marruecos en la cuestión amazigh. Constitucionalmente hay un reconocimiento de la lengua y esto es fundamental. Luego tenemos una institución en Rabat que responda a los intereses de la cuestión amazigh. Todavía no está funcionando del todo, pero inshallah algún día funcionará. En tercer lugar, hoy en las carreteras, estos son
estos son avances simbólicos, pero que dicen mucho para la cuestión del RIF. Que tú vayas por una carretera con una infraestructura y te encuentres las palabras en Tamasig frente a las árabes, pues significa que nosotros contamos con el pueblo rifeño. El problema es que tú no solamente puedes responder desde el punto de vista identitario como sistema sin el desarrollo. Tienen que ir los dos de la mano, desarrollo e identidad. Identidad y desarrollo. Eso es lo que quiero decir. Gracias. Yo quiero agregar algo por ahí rapidísimo, si se puede, porque va vinculado, nada más rápido. Preguntabas de la cuestión económica y ahí lo voy a vincular un poco con lo que Azul estaba diciendo. Cuando yo puse lo de Black Marx en la televisiva, es por una situación, creo que el movimiento ha traspasado el ámbito de lo tribal, porque si no, no se hubiera extendido a la parte de Rabat y a la parte de Casablanca, e incluso hasta un poco más al sur, ¿no? Que haya Entonces, estructuras solidarias que pueden, digamos, activarse, no quiere decir, claro. no, es decir, no es que esté negando que existen las tribus, lo que estoy tratando de decir es que el movimiento ya traspasó lo tribal, eso es uno. Y lo otro, que tiene que ver con lo económico, para decir la situación de la marginación económica, que ahí yo ya tengo un problema desde hace algunos meses, porque comenzamos, no solamente yo, otro profesor también, estábamos tratando de trabajar el Hirak al-Shabi como un movimiento antisistémico, herencia de los movimientos de 1968. Y curiosamente, cuando uno empieza a ver la marginación, es una situación bien compleja, porque en la situación económica de la región norte, por supuesto, hay un momento de marginación económica, pero también hay un momento donde se crea una economía diferencial a la estatal, esa es la otra. Y número 3, cuando comienzan las protestas, empiezan con queremos una universidad, queremos un hospital, queremos más trabajo, y sucede que si nosotros lo vemos como un movimiento antisistémico, ahí sería una situación bien compleja, porque en realidad hay una colonialidad de la protesta, uno. Número 2, pides más trabajo, entonces en realidad no es un movimiento contrasistémico porque estás engrosando las partes de las empresas, y entonces ahí viene otra vez la situación de la explotación, y esto no solo tiene que ver con la parte de Marruecos, en realidad se generan en muchas protestas, incluso en México, ¿no? O, por ejemplo, si tú pides, bueno, quiero un hospital y quiero una universidad, pues en realidad se empieza a reforzar el sistema, y entonces sigue estando la colonialidad de la protesta ahí presente, y entonces no podríamos pensarlo como un movimiento antisistémico. Entonces yo tenía la esperanza de que se dé, en cuestión de la situación de la perspectiva, tengo la esperanza de que se convierta en un movimiento antisistémico, ¿no? Más allá de ir en contra solo de la monarquía que traspase y que genere nuevos modelos económicos. Eso me encantaría verlo, pero no estoy tan segura de que se vaya a dar. Entonces, de ahí esa situación porque también pasa con la cuestión política, si lo vemos en los partidos políticos, al final los partidos políticos están muy metidos ahí, y luego lo que se está pidiendo es queremos ser partícipes del proceso político, y es un proceso político que al final está viciado también. Entonces, era lo que quería decir. Entonces, era eso, nada más para aclarar, porque puse la cuestión privada. A mí me gustaría nada más agregar algo acerca del asunto de la lengua. Bueno, sí, lo de la cuestión tribal, yo intentaba hacer en retrospectiva, evidentemente, claro que ya no, sería absurdo decir que la tribu existe como existía, ¿no? Pero bueno, desde mi punto de vista hay ciertas estructuras solidarias bien interesantes, ¿no? Que sustentan esta clase de cosas. Pero bueno, yo nada más quería puntualizar, y lo he puesto en otra presentación, que si bien la creación del IRCAM ha sido muy importante y que se incluya la lengua tamazigh en la Constitución del 2011, realmente me parece que muchos de esos aspectos son nominales, ¿no? O sea, seguimos encontrando grandes problemas, por ejemplo, en las zonas rurales. La mayoría de las mujeres no hablan más que tamazigh, o sea, razón por la cual uno como antropólogo aprendes un poco de tamazigh o aprendes, porque si no, no puedes hacer nada como trabajo de campo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo veo un paralelismo, por ejemplo, con nuestro país, ¿no? O sea, la diferencia es que en Marruecos pues, no tienen tantos problemas, entre comillas, porque tienen 3 variantes del tamazigh, y aún así les cuesta trabajo pensar en estandarizar, ¿no? En México tenemos 64 lenguas indígenas, ¿no? Y vemos problemas muy parecidos, ¿no? ¿Cuál es el problema verdadero de la lengua? O sea, a mí como si yo fuera maya o amazigh o lo que sea, no me sirve de nada que mi lengua esté en la Constitución si yo llego a un hospital y necesito explicar qué me está doliendo y no hay quien me entienda. Si yo necesito ir si me abran los detenidos del Hirak, ¿no? Había algunos que decían, como protesta no hablen más que en tamazigh en el juicio. Entonces, imagínate, ¿no? Y seguramente habrá quien solo habla tamazigh. Entonces,
cuando en el sistema jurídico tu lengua no es reconocida o no existe un traductor que garantice tus derechos, pues la verdad es que es un adorno que está en la Constitución, ¿no? O sea, es muy lindo, es un acto perfecto, qué maravilla, pero no funciona como tal. Ahora, si bien el IRCAM ha tenido cosas extraordinarias, o sea, hay una cantidad de publicaciones que uno puede consultar sobre la cultura masiva, eso es buenísimo, ¿no? Pero internamente hay unas luchas de poder espantosas, o sea, la supremacía del Tamazigh del Sur sobre la de los otros, y bueno, tampoco es que sea algo extraordinario. O sea, qué bueno, muy bien por Marruecos, pero falta muchísimo trabajo también por la parte de la lengua, ¿no? Y que tu lengua sea reconocida, finalmente, ¿de qué te sirve toda esa identidad amazigh? Que además hay que decirlo, o sea, hay que recordar que la identidad amazigh contemporánea no se puede lanzar hacia el pasado, o sea, uno como arqueólogo no puede ir y decir, ah, claro, aquí estaban las tribus amazigh y no sé qué, ¿no? O sea, sí, claro que existía una lengua y una cultura particular norteafricana, ¿no? Pero eso es un producto de una etnogénesis contemporáneo, ¿no? Un proceso de etnogénesis que responde a necesidades del siglo XX. Eso es como lo único que te voy a decir sobre sobre la identidad de la lengua, ¿no? Pues yo acabo quizás, bueno, estando de acuerdo en muchas cosas y no del todo de acuerdo en otras, pero supongo que es porque necesitamos como pensarlo más y sobre todo escucharnos más. Yo creo que efectivamente el RIF saldrá adelante, porque el RIF ha salido adelante siempre, ¿no? Pero la historia es si el RIF se convierte o no en ese motor de desarrollo, o sea, si vamos a aprender una lección o no vamos a aprender una lección. Y yo, personalmente, como española, que conoce el RIF en mucha profundidad y que vive de alguna manera lo que significa el RIF, para mí el RIF es una oportunidad para el Marruecos. De un Marruecos que efectivamente yo, cuando empecé estudiando hacía mucho tiempo, me parecía que Marruecos no agarraba velocidad, que no, yo ahora soy positiva en muchas cuestiones. Pero es verdad que hay una cuestión importantísima en Marruecos y es la desigualdad social y la desigualdad económica. Y que hasta que no entendamos que todas las regiones de Marruecos merecen el mismo desarrollo y la misma atención en infraestructura y en desarrollo económico, las cosas no van a funcionar. Autogestionado, en fin, ese es romanticismo un día. Me temo que el RIF no necesita de estas cosas, o sea, no necesita. Sería magnífico encontrar un RIF que encontrara realmente una autonomía, una utopía de desarrollo cultural, lingüístico, económico. Yo ya me conformaría con que los niños y niñas rifeñas pudieran ir a una escuela decente, porque los mayores rifeños pudieran tener una asistencia sanitaria en condiciones y porque todos aquellos y aquellas rifeñas que viven fuera del RIF puedan realmente en algún día regresar a su tierra y sentirse parte de ese desarrollo, ¿no? O sea, yo ya me conformaría. ¿Qué va a llegar? Yo siempre he tenido la intuición de que el RIF va a salir adelante. Yo soy muy positiva en el RIF, ¿no? Soy muy positiva en general en los temas que tienen que ver con Marruecos, porque creo que Marruecos avanza. Lo que pasa es que es verdad que cuando hablas con los activistas te dicen no seas positiva, porque ser positivo te quita fuerza para la lucha, ¿no? Hay que seguir en la lucha y entonces pues, bueno, yo me callo y ya no soy positiva. Pero realmente el RIF que yo conocí hace ya pues 40 años, porque bueno, yo soy de las españolas que he conocido el RIF desde muy chiquitita, era un RIF de chumberas. Era un RIF en el que no había escuelas y ahora hay escuelas. No son las mejores escuelas, pero hay escuelas, ¿no? Entonces, bueno, intentar ver cómo buscando el ritmo, pero bueno, quizás pueda ser, ¿no? Finalmente un ejemplo, ¿no? El RIF para... Es que vinculado, el proyecto de regionalización, aunque de momento está en proceso de... El proyecto de regionalización es un buen proyecto. Es un buen proyecto porque se trata de... los aspectos técnicos es un buen proyecto. Si algún día se llega a materializar ese proyecto de regionalización, significaría evidentemente el que los recursos pues, se dirigieran a cada una de las regiones, que iría un poco la línea, no tanto de una autonomía como de una región que se pueda gestionar bien. Yo quería decir aquí que hay una cosa que se nos escapa a todos y que creo que se nos escapará durante muchos años y que para poder trabajar eso pues hay que estar muchos años en el RIF, es que si realmente el desarrollo social y económico en el RIF se ralentiza cuando hay medios, recursos y personas. ¿Por qué? Entonces una puede llegar a pensar que
siendo la economía paralela un motor fundamental del Producto Interior Bruto de un país determinado, como puede ser Marruecos, como puede ser para España, porque nosotros también tenemos que decir que nos beneficiamos de una economía paralela procedente de Marruecos y los países vecinos, es decir, que Marruecos no es el mal tal. Entonces todos vivimos de esa economía paralela, creo que no hace falta que yo cite a qué me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, es que nos interesa no visibilizar infraestructuras y desarrollar una región porque tenemos un motor fundamental que proteger y que se entiende, porque de ahí dependemos muchos ciudadanos y muchos recursos de nuestro país, pues puede ser. Yo no he trabajado sobre eso, pero lo he pensado muchas veces, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor un departamento de oncología, no, un escáner, una universidad y tal, no depende de eso, pero sí es cierto que detrás de las maravillosas montañas del Rif hay un motor económico que es muy importante y al que no se le quiere dar una visibilidad y se entiende, porque es una ilegalidad, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, bueno, yo creo que esa cuestión económica juega también un rol muy importante en todo lo que está ocurriendo en la movilización popular, pero bueno, eso es lo único que quería decir. Para cerrar y responder la segunda pregunta sobre qué le espera el movimiento, creo que igual soy optimista y también creo que es muy válido y hay que señalar que el movimiento no se ha conformado con lo que le han dado hasta el momento, no se ha conformado con el indulto del rey de solamente una tercera o menos de una tercera parte de los activistas y no se va a conformar hasta que no respondan todas sus demandas. Y bueno, en este sentido también están algunas asociaciones, algunos activistas o reporteros esperando al 21 de agosto y al 30 de este mismo mes a ver que con motivo de la fiesta del rey, el rey se decida a indultar a los presos políticos que quedan, en especial a los líderes. Y bueno, creo que sería eso solamente. Una cosa más. Y también lo que preguntaba acerca de las redes y los grupos de activismo digital, sí, por supuesto que hay. Hay muchísimos grupos, hay muchísimas páginas, hay grupos cerrados, hay grupos públicos y grupos, bueno, páginas en las que se está compartiendo, no solamente desde Marruecos, sino también en la diáspora. Hay una página exclusiva de rifeños en la diáspora, por ejemplo. Y pues el activismo está muy presente en las redes. ¿Alguien de los que no ha preguntado, dicho, quiere decir algo? ¿Alguien más? Gracias. ¿No? Sí. ¿Es de los que ya han hablado también? Adrián. ¿Algo más que quieran decir aquí? Pues tú te preguntabas hace rato si se había extendido y yo creo que eso es un tema interesante. A mí me parece que sí, y ahorita que él preguntaba esto del aspecto económico, bueno, es que hay mil temas ahí, pero me puse a ver un poquito sobre la pesca en el Aljucemas y lo que te llama la atención es que hay todo un problema gruesísimo con la pesca, así con de corrupción y de las concesiones que dan a los multinacionales. Entonces, yo creo que hay todo, que no es solo del Mediterráneo, además que es un problema general del Mediterráneo y del Atlántico, ¿no? Recuerdo buscando, encontré una manifestación en Sidi Ifri en 2008 de los pescadores con razones muy parecidas, ¿no? Empezaban a protestar porque decían, ante nuestros ojos se llevan la sardina y se la llevan a Gadir y nos dejan 3 peces y de qué vamos a vivir un pueblo de pescadores, ¿no? Entonces en Aljucima tienen un problema muy fuerte, no sé si lo han escuchado, con el delfín, el negro que le llaman, que rompe las redes de pesca. Entonces no sé si es por una sobrepesca, porque hay estudios que dicen, bueno, posiblemente hay un problema de sobrepesca muy fuerte y eso tiene que ver con las concesiones a Europa forzosamente y quién se está beneficiando de esas concesiones, ¿no? Y además el hecho de que la Unión Europea tenga esas concesiones tiene que dar a cambio dinero, ¿no? Entonces supuestamente parte de ese dinero debería ser para los pescadores y demás y no llega, ¿no? Entonces bueno, pues ahí el tema creo que de los recursos naturales es interesante, en el Atlas también con las mineras, ¿no? Por ejemplo, que protestan porque les toman el agua y ensucian el agua y no sé qué, ¿no? Entonces creo que eso quería agregar. Sí. Algo de las políticas. Sí, estaba pensando, no, Marruecos no lanza nada específico para sus Imazighen en el exterior, lo lanza como dentro del paquete básico, ¿no?
Es también el paquete básico, quiero decir que es toda la política de diáspora que hay, pues bueno, no hay una atención específica. Sobre los rifeños en España lo que hay es un control político bastante importante, como comentaba también Beatriz, ¿no? Pero bueno, es verdad que es un grupo relativamente pequeño de activistas el que puede ser vigilado, pero es verdad que ellos trabajan dentro de la legalidad absoluta. Son honestas y legítimas sus reivindicaciones, son honestos y legítimos sus modos de actuación, no son individuos que se muevan con lógicas antisistema ni con violencia en absoluto, sus manifestaciones son pacíficas y todos sus movimientos son muy transparentes. No hay activismo en la red lo que hay es transparencia, es decir, en la red lo que hay es la necesidad de demostrar continuamente que aquí no hay nada que ocultar. Entonces hay una protección también por parte de los propios activistas de dejar muy claro que ahí no hay caras B, es decir, que no hay un activismo sucio. Todo lo que hay es informar, demandar y en momentos muy puntuales, pues por ejemplo, pedir el indulto y pedir sobre todo juicios justos y que se acaben las detenciones, ¿no? Porque hay mártires, pero también hay un número de detenidos que según las fuentes fluctúa y que necesitan un acompañamiento para evitar que sus juicios se demoren, es decir, que se queden ahí colgados en el limbo legal y que efectivamente si han cometido delitos, pues que sean juzgados como delincuentes, pero no en cualquier caso mantenidos encarcelados sin que se presenten los cargos en tiempo y forma. Y en ese sentido sí que hay, pero no hay un activismo específico que es pura comunicación y pura transparencia lo que hay ahora mismo, ¿no? Una pregunta para ti, Ana. ¿Y el Ministerio de Habush y los asuntos islámicos que tiene, bueno, alguna vez leí, ¿no?, que tiene un papel importante con los musulmanes que están afuera, ¿no? O sea, siempre está como lanzando una línea. Parte de lo que yo explicaba esta mañana en las diáspora building, o sea, cuando un Estado, en términos teóricos, cuando un Estado trabaja con sus diásporas, pues tiene dos objetivos, ¿no? Facilitar el retorno y mantenerlo como diáspora. Cuando un Estado hace diáspora, porque hay Estados que no hacen diáspora, que dejan que la gente se suelte, mi propuesta es que Marruecos hace diáspora, es decir, que a Marruecos le interesa mantener la identidad marroquí por el tema de las remesas, es decir, no suelta a sus ciudadanos, los controla de muchas maneras, pues servicios consulares, tal. Y entonces, en época reciente, mi propuesta es que efectivamente en estos últimos años hay una política específica que se desarrolla por el Ministerio de Habush, en los asuntos islámicos, ¿no? Y es que efectivamente hay una provisión de servicios religiosos hacia el exterior. Esa provisión de servicios al exterior no son servicios consulares, son servicios que tienen que ver con lo religioso y con lo identitario, ¿no? Y es un trabajo concreto de seguimiento en mezquitas, de, por supuesto, envío de mushidat, mushidin, en fin, todo envío de personas, pero también una cierta política religiosa que entra en colisión con los intereses religiosos de otros actores, ¿no? Ahora mismo hay una pugna importante y España es un país en el que se escenifica muy claramente por el número de marroquíes que hay, ¿no? Pues con otros proveedores de servicios religiosos transnacionales, sea pues Arabia Saudí fundamentalmente, y bueno, algunos otros, bueno, la Rábita, Saudí fundamentalmente, pero no solo, en fin, ahí hay como todo un mar, ¿no? Y el Ministerio, claro que tiene una política específica, con mezquitas muy marcadas. En esas mezquitas no hay rifeños. Pero bueno, es que los rifeños no son muy mezquiteros. En general, en el contexto español, los rifeños no son muy mezquiteros, eso sí que se puede decir. No es que huyan de la mezquita, es que no la precisan. No es que no sean musulmanes, es que no tienen el hábito de ir a la mezquita, ¿no? Los rifeños de la diáspora. En la diáspora, bueno, también claro. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Es que esto lo escucho constantemente y eso no es verdad. Todos, ¿no? Los rifeños en la diáspora no son una cosa es la diáspora y otra, es que claro, lo que dice Ana es muy importante, yo lo digo, de separar la diáspora del rifeño del interior. A ver, profundiza un poquito si quieres. No, quiero decir que no, simplemente la precisión de que los rifeños son musulmanes practicantes, de mezquita todos los viernes, de mantener una tradición, unas costumbres, etc. El rifeño que plantean a la diáspora está más mezclado, penetrado por otra cultura, por otras costumbres, bueno, al final yo creo que también el hecho de pasar muchos años en el exterior, o no, porque también hay casos que
Yo he visto, por ejemplo, casos de rifeños de la diáspora que retornan y que reivindican una recuperación de su propia identidad. Iba a decir árabe-musulmana, llamarle en este caso a Masía musulmana, ¿no? Pero que no es real esa visión hoy de no, es que el rifeño no es practicante, es tal. Sí, es cierto. Yo no digo que no sea practicante, yo digo que no es mezquitero. Ya. O sea, lo que yo pienso que los que son militantes Ahmadiyya, laico, más laico. los militantes Por ejemplo, de mi Ahmadiyya, familia, ¿no? Somos lo más, pero no van a la mezquita. ¿Pero qué significa ser light? Como musulmán, Creen a ¿verdad? Dios. No, sinceramente. Si no ir a la mezquita significa ser light. Es que yo creo que se hace, Pregunto, claro, es que... Como dices, yo creo que se hace comunidad de otra bueno, manera. hasta, bueno, en mi pueblo, por ejemplo, hasta... ¿Tu pueblo cuál es? Perdóname. ¿Ah? ¿Cuál es tu pueblo? Bueno, es en el red central, es un pueblo pequeño, se llama Aituzi. Ajá. Bueno, es un tribu de Aituzi, pero el pueblo se llama Tzeft, en vez de Virgen es un árbol. Y, bueno, me acuerdo de pequeño, hasta el imam, ¿no? De la mezquita, ¿no? Habla de Dios y todo eso, pero no está con la política como ahorita, ¿no? El islam político, ¿no? Y fuma su cigarro de hashish en la puerta de la mezquita, pues cuando es la oración va a entrar la oración. Hay un dicho también dice Pero es que el hachís es con casi... que el Dios se acaba nada más en la mezquita. Pero es que el hachís es muy cultural, es que eso no tiene nada que ver con la religión en el RIF. Digo. Entonces, Eso no se puede hacer en otro... Claro, pero porque... Claro, pero es que tú dices, perdona, porque el hachís es cultural en el RIF. Es decir, vienen del RIF. Si tú no vas a ver una familia rifeña alrededor de una mesa preparando su pipita de kif y después el viernes te lo vas a ver en la mezquita rezando, ¿no? Bueno, yo lo último que quería decir es que, bueno, mi experiencia con asociaciones Ahmadiyya en el RIF es que son como que hubo una tendencia, a mí me parece que viene como de los movimientos Ahmadiyya de Argelia, primero, de que empieza con la cabiles y demás, y hay una tendencia muy fuerte a criticar el Islam, ¿no? Y entonces tienen, por ejemplo, líderes como Martín Brunés, ¿no? De repente Martín Brunés y otros son como los símbolos, perdón, son símbolos muy importantes y hay una tendencia entre los jóvenes de una crítica muy fuerte hacia lo musulmán, hacia muchas cosas en el interior, ¿verdad? O sea, ya cuando la familia te ve y demás, pues ya a lo mejor la cosa no puede ser, ¿no? Pero cuando son las reuniones y demás, sí hay esta tendencia que bueno, también Marruecos es difícil de tanta libertad, ¿no? Entonces todo eso se tiene que ver con pero creo que es una tendencia muy del movimiento de la militancia más vieja en Europa, que luego tiene un rebote en estos países, ¿no? A ver. Bueno, es una pregunta, Beatriz, más. Yo recuerdo cuando en 2012 yo estaba estudiando en Marruecos, llegó la gente del Jabús y está en la madrasa, ¿no? Pero llegó a la madrasa y se encargó a Sheikh Mohammed Atawi y a Sidi El-Fihri, que ahora es el jefe del Caraví, el proyecto de una traducción bilingüe Corán-Tamasía. ¿Continuó? Yo no lo he visto impreso, pero dicen que ya está terminado, ¿no? Yo no lo he visto, ¿eh? Iba a decir igual que no lo he visto, pero me dicen que existe. Pero me dicen que existe, pero yo no lo he visto todavía. Sí que existe. Yo creo que sí que terminaron. Pero hubo una crítica enorme, ¿no? De que quieren matar a la persona que la tradujo. No te oí. ¿Por qué dices? Lo critican mucho a la persona que tradujo el Corán del árabe al Tamasí. En esa época. ¿Pero por qué? ¿Porque lo había traducido o porque estaba mal porque el hecho? árabe es un idioma sagrado para ellos. Ah, claro, por eso, haberlo traducido. No tendría sentido. En términos religiosos no tendría sentido. Bueno, es una propuesta muy política, ¿no? El hacer esa traducción. Es una propuesta muy política. Yo no lo he visto todavía. Hay algo que me hace un poco de ruido. Beatriz, mencionaste que en todo este movimiento de reivindicación, de lucha, que la gente joven está perdiendo su identidad amazigh por la marroquí. Yo no he dicho eso en ningún momento. Oh. Yo he dicho en todo momento para nada. Que en todo momento preservan la identidad amazigh dentro de la nación marroquí.
Eso es. O sea, que ellos se sienten marroquíes a pesar de reivindicarlo. Claro, es lo que al principio hemos estado cada uno dando nuestra opinión acerca de eso, es decir, el separatismo es una falacia, no es real. Eso es un... Una mala Para desmitificar el movimiento. Yo es que tengo muy malas sorpresas con las imágenes, no me gusta nunca que me fotografíen. Te lo agradezco. Luego si quieres te explico el porqué, pero lo necesito que la borres. Muchas gracias. Ahora entiendo que te quedas pésimo. No, me he quedado que no, sí, que hemos hablado de eso, que nada, es decir, el separatismo no es real, es una falacia, hay determinadas posiciones que pretenden dividir a la población marroquí y afortunadamente no se va a conseguir porque el pueblo marroquí es rifeño, es saharaui, es rabatí, es tetuaní y es tangerino, así que, bueno. Pues muchas gracias a todos y a todas y a este espléndido panel por todo. Muchas gracias.